Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, tal como les había dicho en, en la reunión por Zoom, les estoy enviando una explicación. Vamos a abordar hoy un tema nuevo y sobre este tema nuevo que vamos a tratar hoy, después vamos a tener una tarea por asignación y también una evaluación más adelante. También vamos a tener otra reunión por Zoom, pero como les había dicho en la primera, va a ser más adelante, quizá en junio. Vamos a tratar de tener una reunión por mes. Más que nada las reuniones por Zoom o las clases por Zoom van a ser para conocernos más, para vernos, para que ustedes me cuenten cómo están, me pregunten cosas y sobre lo que voy a explicar hoy también estoy a su disposición. Si tienen dudas, si quieren hacerme alguna consulta, me mandan un comentario por asignación. Me mandan la duda que tengan por asignación y les pido a los que todavía estén debiendo tareas o evaluación, por favor, sin falta, mándenla. Yo no he mirado en estos días, me voy a fijar el fin de semana, pero si todavía falta alguna evaluación, yo había corregido todas las que me habían llegado, siempre mándenmela por asignación y el video, recuerden, también por asignación, cortito, traten de no mandarlo en otro formato que no sea por Edmodo y mándenlo cuanto antes, ¿sí? Así yo ya los puedo corregir y ya voy teniendo notas y conceptos de ustedes. Habíamos terminado con el tema de las normas. Ustedes habían entendido muy bien, la mayoría del curso entendió muy bien, hicieron buenas evaluaciones, entendieron la importancia que tienen las normas. Para que una comunidad exista, para que no sea un caos, para que no haya violencia, para que no se estén avasallando, atacando los derechos de unos y otros, tiene que haber normas. Las normas son mandatos, órdenes generales, imposiciones que los ciudadanos o los habitantes de un país tenemos que cumplir por el bien común, por el bien de todos, para hacer posible la vida social. Si las normas jurídicas, es decir, las normas que están en la ley, las normas escritas, las normas que son ley, son obligatorias, son normas jurídicas, no se cumplen, se aplica una sanción. Ya habíamos visto que las sanciones podían ser reclusión, prisión, multa, inhabilitación, en algunos casos modalidades más nuevas como el trabajo comunitario o la presión domiciliaria en determinados casos específicos. Así son las normas jurídicas. Y habíamos visto que tienen dos características que ustedes las comprendieron, la mayoría las comprendieron bien. La generalidad no es que sean para todo el mundo, sino que van dirigidas a los que están en una situación semejante. Por ejemplo, las normas de adopción van dirigidas a todos aquellos que adoptan hijos o son adoptados y a las personas que intervienen en el juicio de adopción, la familia de origen del adoptado, la familia que adopta, a ellos. Una ley de impuesto a las ganancias. ¿A quién se va a referir? ¿A quién va a abarcar? A la persona que tiene que pagar impuestos porque tiene ganancias. Una ley inmobiliaria. ¿A quién se va a referir? A los que tienen inmuebles, a los que tienen casas o departamentos, no a la persona que no tiene propiedades. Ley de propiedad inmueble, por ejemplo. La ley de educación se refiere a los que estudian, a los docentes, a los estudiantes, al personal no docente, preceptores, a la congregación de una fundación que preside un instituto, un colegio. Entonces las normas van destinados, ley de divorcio,
a los que se divorcian, ley de matrimonio civil, a los que se casan. Las leyes van destinadas a los que se encuentran en una situación semejante. Ese es el concepto. Y la otra característica no es que haya clases de normas coercitivas, como me dijeron, y generales. No, no eran clases de normas, eran las dos características de las normas: la generalidad y la coercibilidad. La característica de la coercibilidad significa que si una norma no se cumple, se aplica una sanción, deviene una sanción. El tema que vamos a ver hoy, ahora sí, aunque muchos lo leyeron, está bien, leyeron en internet o vieron de otras materias o vieron otro material, lo leyeron, me hablaron de este tema, mezclaron este tema con las consignas, con la primera consigna. Por eso cuando tienen evaluación, tienen que limitarse a contestar lo que yo les pregunto. Así no se salen de tema. Ahora sí, vamos a ver la clasificación de las normas. Existen distintos tipos de normas, de mandatos. Existen las normas jurídicas, que son las que hemos estudiado, las que tienen esa característica de generalidad, de coercibilidad, y que si no se cumplen se aplica una sanción. Están escritas en la Constitución, que es la norma suprema de un país de la cual derivan todas las demás normas, y en las leyes y en los códigos: código penal, código de comercio, código del trabajo y la seguridad social, código civil. Entonces, esas son las normas jurídicas. Generalmente están escritas, o no, pueden no estar escritas, pero son obligatorias, se tienen que cumplir. También las sentencias judiciales, o sea, las decisiones que toman los jueces, también son normas. Se llama jurisprudencia el conjunto de decisiones que toman los jueces, y también son normas y también son obligatorias. Entonces, esas son las normas jurídicas. Después existen otro tipo de normas, que son las normas religiosas. Las normas religiosas tienen que ver con la espiritualidad de las personas, con la manera que tienen las personas de conectarse con lo superior, con lo que va más allá de lo material, más allá de lo terreno. Aquí vamos a analizar un poquito. La palabra religión es una palabra que deriva del latín y está compuesta hay un prefijo que es reli, viene de religare en latín, que significa unirse las cosas, religar, ligar. Lo que nos une, religión, lo que nos une con algo superior, con la divinidad, con lo espiritual, con lo que va más allá de lo material. Esa es la religión. Frente a la religión pueden haber tres posturas. Está la postura atea, que es el de quien no cree en nada, ni siquiera en el espíritu, no cree en ninguna religión. Está la postura agnóstica, que es muy común en muchos países, la postura de los libres pensadores, que es la persona que respeta todas las religiones y quizá cree en Dios o tiene creencias, pero no adopta ninguna religión. No se bautiza, por ejemplo, en la Iglesia Católica, o no se inicia en el budismo, o en la religión judía o islámica. No ingresa en una iglesia determinada, no se inicia en una iglesia determinada, sino que respeta todas las religiones, pero no adopta ninguna. Y finalmente está la postura creyente, que es la postura creyente o la postura confesional, que es la que adopta nuestro país. Hay países que son creyentes, que adoptan una determinada religión y respetan los distintos cultos, y hay países que no,
que no son creyentes, que son agnósticos en su mayoría, como Francia, por ejemplo, países creyentes como Argentina, España. Entonces, esas serían las tres posturas. Una norma religiosa marca una conducta a seguir, pero que no tiene que ver con la vida terrena, sino con lo espiritual, con el mundo de lo espiritual. Por ejemplo, para los católicos, ir a misa todos los domingos o cumplir el precepto de por lo menos ir a misa durante las fiestas de guardar, sobre los días de precepto, como Navidad, como Pascua de Resurrección. Eso sería una norma religiosa. Otras clases de normas son las normas morales. Las normas morales o las normas éticas tienen que ver con la elección libre del bien o del mal. Y acá vamos a ver un concepto muy importante, que es el concepto de libertad y libertinaje. Las personas, los seres humanos, por el solo hecho de nacer, tienen una característica, se llama atributo, es decir, una característica que nada ni nadie nos puede quitar, que la tenemos por naturaleza, por el solo hecho de ser humanos. Tenemos la característica de ser libres, de tener libre albedrío. Libre albedrío significa que los seres humanos pueden elegir entre dos o más opciones. Todo el tiempo estamos ejerciendo nuestra libertad. Elegimos levantarnos a estudiar o quedarnos durmiendo, elegimos comer o no comer. Todo el tiempo estamos haciendo elecciones en la vida. Elegimos cuando ya somos adultos comprar una casa o comprar un auto, o trabajar en tal o cual trabajo, buscar tal o cual trabajo, estudiar tal o cual carrera, una vocación u otra, casarnos o no casarnos. Todo el tiempo estamos eligiendo. Ponernos de novio con una persona, con otra, tener tal o cual amigo, ir o no ir a tal fiesta. Todo el tiempo estamos eligiendo. Esa es nuestra característica principal. Para los países creyentes tenemos esa característica porque somos hijos de Dios. Eso consideran los países creyentes. Y por eso esa libertad debe ser respetada por las leyes. Para los países que no son creyentes, simplemente se considera que el ser humano es libre por naturaleza, porque nace libre y tiene derecho a que se respete esa capacidad de opción. Esa es la libertad, capacidad de opción. Entonces, hay que diferenciar la libertad del libertinaje. Ese es otro tema que está en el programa. Libertad es lo opuesto, es todo lo contrario del libertinaje. El libertinaje es el mal uso de la libertad. Es la libertad no ejercida, sino abusivamente. Es usar mal la libertad, usarla para violar las leyes, para infringir las normas o para perjudicar a otros o para dañarnos a nosotros mismos. Eso es libertinaje. Por ejemplo, todos tenemos la libertad de salir a divertirnos. Por ejemplo, de ir a un boliche, de ir a una fiesta y divertirnos. Es nuestro derecho, un derecho genuino. Pero cuando esa libertad de ir a divertirnos la usamos mal o la usamos abusivamente y la usamos para drogarnos o para entrar en violencia y golpear a otros, lastimar a otros, romper las instalaciones del boliche, robar cosas dentro del boliche, generar violencia,
Nos estamos perjudicando a nosotros mismos y a otros, y estamos perjudicando a la sociedad, al bien común. Entonces eso ya no es libertad, es libertinaje. Por ejemplo, en este aislamiento obligatorio que estamos viviendo hasta que pase, Dios mediante, esta pandemia que tanto está afectando a toda la humanidad, tenemos la libertad ambulatoria, porque si no hemos cometido ningún delito y si no estamos en reclusión ni prisión, tenemos libertad de trasladarnos de un lado a otro. Sí, es constitucional, eso lo dice la Constitución Nacional. Las personas tienen libertad de deambular de un lado a otro. Pero si habiéndose decretado por el gobierno un aislamiento obligatorio para no aumentar el número de muertes, para no aumentar el contagio de la pandemia terrible que estamos viviendo y que nunca la vivimos en la humanidad, el que viola ese aislamiento obligatorio y sale sin protección y no se lava las manos y tose encima de otro y no respeta esos que se llaman protocolos, es decir, procesos a seguir para cumplir una norma, reglamentos que dicen cómo hay que cumplir una norma, no estamos usando nuestra libertad, estamos haciendo libertinaje, porque estamos haciendo uso abusivo de la libertad. Y esto está muy relacionado con el concepto de las normas morales. Normas morales son las que inclinan hacia el bien, tienen que ver con la elección de lo bueno, con la elección del bien común, es decir, el bien de toda la sociedad y también el bien individual, el bien de uno mismo y el bien de las otras personas. De ahí viene la famosa frase que viene desde la Revolución Francesa que dice, no hagas a otro lo que no quieres que otros te hagan a ti. O mi derecho termina en donde comienza el derecho de los demás y ahí comienzan mis obligaciones. Es un ida y vuelta. El derecho y la obligación son como dos caras de una misma moneda, de un mismo billete. Todo derecho es una facultad, algo que yo puedo hacer, es un atributo, algo que puedo hacer, tiene como contrapartida una obligación. Entonces, las normas morales son las que inclinan hacia el bien, hacia el beneficio de toda una sociedad o hacia el bien de uno propio, de la propia salud, de la propia integridad y el bien de los demás. Ahí estamos en el tema del cuidado de uno mismo y del otro. Cuando me estoy cuidando a mí mismo, a mí misma, y cuido al otro, cuido a las personas que amo, o cuido a los demás por el solo, a mis compañeros, a mis amigos, amigas, a las personas que van por la calle, aunque sean extraños, cuando me cuido a mí mismo y cuido a los demás, estoy siendo ético, estoy siendo ética, estoy comportándome civilizadamente, democráticamente, porque la democracia, ya vamos a ver, es el mejor sistema de gobierno que se conoce hasta la actualidad, el mejor estilo de vida, porque justamente es el que más respeta los derechos humanos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las normas morales son las que inclinan la conducta hacia el bien de uno, de los demás y de toda la sociedad. Y finalmente tenemos otro tipo de normas que son las normas consuetudinarias. Así, es un nombre difícil, pero no tanto. Lo pueden decir de otra manera como normas de costumbre. Normas de costumbre. Consuetudinarias. Las normas de costumbre se imponen porque son la idiosincrasia, la manera de ser de una sociedad, las culturas, las costumbres, los hábitos que se van transmitiendo de generación en generación en una sociedad, y cuando pasan esas costumbres caen, no se cumplen más, pierden vigencia,
Por eso se llama, cuando una norma de costumbre cae y ya no se cumple más, eso se llama desuetudo. Desuetudo. Quiere decir que la norma caduca, cae, ya no se aplica más. Deja de estar vigente. Es tan importante la costumbre. ¿Qué es la costumbre? El concepto de costumbre es el siguiente. La costumbre es la repetición de hechos en una sociedad. Cuando esa repetición de hechos es constante en el tiempo, una costumbre se puede hacer tan fuerte que se transforma en ley, se transforma en una ley escrita. Un ejemplo de normas de costumbres es las vestimentas. Las normas de costumbre se dan mucho en el derecho comercial, sobre todo en las provincias, porque cada provincia tiene sus propias leyes y se da mucho. Por ejemplo, la costumbre de vender al por mayor determinado producto o al por menor, o de trabajar por quincena o trabajar por mes. Si alguna vez han ido a la zona de Once, habrán visto que hay muchas fábricas textiles, más que fábricas hay fabricantes textiles, y se estila mucho vender al por mayor, vender en gran cantidad la mercadería, no en forma individual. Eso es una costumbre y está en las normas comerciales. Ese es un ejemplo de costumbre. Otra norma de costumbre son las vestimentas, ciertos ceremoniales, por ejemplo, ceremoniales para el festejo del día 25 de mayo. Costumbres. Las costumbres se van arraigando en nuestra vida, en la vida social, y se cumplen hasta que llega un momento en que una costumbre se cumple tanto que se transforma en ley, se generaliza y se transforma en ley. Y un ejemplo típico es con la vestimenta femenina. La vestimenta femenina, por tradición, hace muchos siglos las mujeres se vestían solo con vestido, o con vestido largo, más aún, en el siglo XVIII. La primera vez que a una mujer se le ocurrió usar faldas cortas o pantalones, hasta podían ser llevadas en prisión, podían ser sancionadas, y sancionaban al esposo, porque las mujeres no tenían derechos civiles hasta hace pocos años. Las mujeres no tenían derechos, sino que eran representadas por el marido o por el padre. O sea que fueron evolucionando mucho las costumbres hasta que se impuso la vestimenta del pantalón. Inclusive los diseñadores actuales consideran que puede llegar a ser hasta una de las prendas más femeninas, dependiendo de los diseños. O sea que ya es generalizado el uso del pantalón por la mujer, pero durante muchos años, siglos, las mujeres no usaban pantalones. Inclusive era muy común en las sociedades, sobre todo en las sociedades de inmigrantes italianos, españoles, cuando un niño crecía, porque los niños usaban pantalones cortos, los varones usaban pantalones cortos y las niñas usaban faldas o polleras. Y cuando el niño crecía, cuando llegaba a la pubertad, se hacía toda una fiesta muy emocionante cuando por primera vez se ponía los pantalones largos. Los pantalones largos eran una señal de que se presentaba en sociedad, como la fiesta de 15 de las chicas, de que era mayor, de que había crecido. Bueno, eso con el correr del tiempo fue pasándose de moda, esa costumbre se perdió. En cambio se hizo norma, se hizo generalizada la vestimenta de la mujer. Lo mismo con muchos otros derechos de la mujer. La mujer durante muchos años no podía estudiar, no podía acceder a una universidad. Algún día lean, consulten la historia de la primera médica argentina,
la primera mujer que pudo acceder a una universidad, y más aún ser médica, era una profesión considerada exclusivamente para los varones, fue muy perseguida, fue muy, muy, eh, muy discriminada, muy acosada por el solo hecho de ser mujer. Es una historia muy linda, muy interesante, la de la primera mujer médica. Hasta que el hecho de que una mujer estudie en una universidad, que participe en cualquier profesión, aunque haya sido tradicionalmente de varones, y que participe en política, por ejemplo, en docencia, ya es algo legal, totalmente legal, a tal punto que cada vez evolucionan más las leyes en ese sentido. Está lo que se llama la ley de cupo, que establece que en los lugares públicos tiene que haber un porcentaje de mujeres, respetarse un porcentaje de mujeres, porque había lugares que antes estaban destinados exclusivamente a los varones. Esas son las normas de costumbre, normas de tradición, normas de cultura. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que diferencia a estas clases de normas que hemos mencionado? Jurídicas, eh, religiosas, morales o de costumbre. Lo que diferencia a estos tipos de normas, lo que hace diferente estas categorías en esta clasificación, es la sanción. Cada grupo de normas, cada clase de normas, cada sistema normativo, cada clase de normas jurídicas, religiosas, morales o de costumbre, tiene diferente sanción. Eso es lo que nos permite diferenciar a las normas. Tienen distinta sanción. Las normas jurídicas ya sabemos, si no se cumplen, se aplica una sanción jurídica, que puede ser en algunos países la pena de muerte. Ya sabemos que en la mayoría de los países creyentes o democráticos no se aplica. La reclusión, la prisión, la multa, la inhabilitación, trabajo comunitario, prisión domiciliaria. Generalmente son penas privativas de la libertad, que quitan la libertad ambulatoria, cuando la norma es jurídica. En el caso de las normas morales, no hay una sanción, no hay una sanción jurídica, sino que la sanción queda en la conciencia, queda en el plano de la conciencia, cuando no se cumple una norma moral. Yo siempre cuento en clase y se ríen el ejemplo de dos primos. Viene un primo de visita de Córdoba y dice, bueno, vamos a salir, mira, yo voy a salir con mi novia, vamos a ir a un boliche, no te quedes solo, te invitamos, vení con nosotros. Se divierten y resulta que el novio se siente mal y se tiene que ir de la fiesta y dice, no, ustedes quédense, diviértanse, después mañana nos vemos. Y resulta que al día siguiente, resulta que le dan la novedad de que ya no es más su novia, sino que el primo enamoró a su novia. Parece una tontería, pero bueno, en ese caso, el novio enojado, el novio despechado porque le quitaron a la novia, puede denunciarlo a su primo, lo puede demandar por daños y perjuicios, le puede cobrar dinero o puede hacer que lo lleven a prisión por haberle quitado a la novia. No hay ni reclusión, ni prisión, ni multa, ni inhabilitación, ni prisión domiciliaria, ni trabajo comunitario. La sanción queda en el plano de la conciencia. Y así les voy a pedir para la tarea, para la evaluación, busquen ejemplos. Hay muchísimos casos de ejemplos de normas morales que cuando se transgreden, la sanción queda en la conciencia.
Si estamos caminando por la calle y se acerca una persona no vidente que está perdida o que está asustada porque hay mucho tráfico para cruzar la calle y nos pide ayuda, y nosotros estamos paseando, no es que estábamos apurados para llegar a un lugar urgente, sino que estamos paseando tranquilamente y no se nos da la gana de ayudarlo y luego lo atropella un automóvil, nadie nos va a llevar presos ni nos va a aplicar reclusión, prisión, multa por no haber ayudado, por no habernos sensibilizado. La sanción va a quedar en nuestra conciencia. Dejamos de cumplir un deber ético. Bueno, esas serían las normas morales. Luego, en el caso de las normas religiosas, cuando no se cumple una norma religiosa, la sanción, no hay tampoco sanción. En todo caso, si la hay, la sanción se da en un plano ultraterreno, en un plano trascendental, no en la tierra. Si una persona no va a misa, o si una persona, supongamos un judío ortodoxo, come jamón porque ellos no comen carne de cerdo, transgrede esa norma religiosa, no se lo va a llevar preso por eso, no se le va a aplicar ni reclusión, ni prisión, ni multa, ni inhabilitación. En todo caso, según sus creencias, la sanción estará en un plano sobrenatural, si es que la hay. En realidad Dios no castiga, pero la sanción, si es que la hubiera, se da en un plano sobrenatural, en un plano ultraterreno. Y en el caso de las normas consuetudinarias, de las normas de costumbre, tampoco hay sanción jurídica. Si una persona no cumple con una costumbre, transgrede una cultura, se rebela contra una cultura, no se le va a aplicar una sanción jurídica, ni reclusión, ni prisión, ni multa, ni inhabilitación. Tampoco va a quedar la sanción en su conciencia ni en un plano sobrenatural. La sanción para una norma de costumbre que se infringe, que no se cumple, es la estigma. Una palabra que la vamos a buscar en el diccionario. Estigma significa marca. La discriminación, la marca que queda sobre esa persona que va a hacer que toda la sociedad lo marque, lo mire de una manera diferente y lo discrimine. Y quizá hasta lo excluya. Esa es la sanción cuando una persona se atreve a infringir una norma. Por ejemplo, bueno, yo siempre cuento este caso, también es risueño. La hermana de Jorge Don era un bailarín muy famoso, el primer bailarín del mundo en una época. Solía presentarse en el Teatro Colón, en las funciones de gala. Tenía la costumbre de ir desnuda. Iba desnuda con un vestido de red arriba, y como no había ningún protocolo, ninguna norma contravencional que dijera que estaba prohibido ir con esa vestimenta al teatro, sí andar desnudo por la calle, sí, porque ahí se estaría infringiendo una norma de buenas costumbres, de moralidad que está escrita, que es jurídica. Entonces a la persona se le pone una multa. Si altera la moral, el orden público, se le pone una multa. Pero esta mujer se presentaba con esa red que la cubría, desnuda abajo, y no entraba en ninguna norma contravencional, en ninguna ley interna, en ningún protocolo. Entonces no se la podía sancionar. Simplemente la sanción es la estigma, era el qué dirán, los comentarios de la gente, los comentarios desfavorables de la gente. Lo mismo en el ejemplo que habíamos dicho de cuando las mujeres no podían usar pantalones, o no podían votar, o no podían acceder a una universidad o estudiar. No se las podía sancionar
ni con reclusión, ni multa, ni inhabilitación, pero sí la estigma, la discriminación, el hecho de ser perseguidas, de ser excluidas por no entrar dentro de una tradición, dentro de una norma consuetudinaria o de costumbre. Las costumbres van cambiando, las culturas van cambiando, y cuando una costumbre se generaliza, como en el mismo ejemplo del pantalón, cuando ya el pantalón se hizo generalizado en la vestimenta femenina, llegó un momento en que era permitido y a nadie se le ocurriría cobrarle una multa a una mujer por ir con pantalones por las calles. Entonces, esta sería la sanción, la estigma, la discriminación. Bueno, vamos a llegar hasta acá sobre este tema que es sencillo. Yo les voy a dar una asignación el otro viernes. Ahora les mando la explicación. Escúchenla, tómense un apunte, dibujen el tema, consulten también el cuadernillo, pueden consultar el libro de texto, otras fuentes, pero sobre todo estudien por la explicación para entender los conceptos. Traten de hacer algún apunte en la carpeta para tenerlo al tema, verlo, márquenlo con color, los distintos tipos de normas, la sanción. Traten de aprenderlo bien. Y para el otro viernes voy a mandar una tarea, me la tienen que mandar por asignación. Siempre tienen tiempo una semana, al viernes siguiente. Y después vamos a tener más adelante una evaluación. Quizá voy a avanzar con otros temas, con explicaciones, y vamos a tener más adelante otra evaluación. Espero que estén bien ustedes y sus familias y que todo esto pase lo antes posible, lo mejor posible. Les mando un beso grande.